Enz, presidente de COICOM, que es la Confederación Iberoamericana de Comunicadores, Pastores y Líderes Cristianos. Él cuenta con licenciaturas en Teología y en Administración de Empresas, además de una maestría en Comunicaciones. Ha trabajado como productor con ministerios de comunicación y ha sido pastor en diferentes países. En la actualidad, además, también se desempeña como consultor y coach para varias organizaciones y empresas. Bienvenido a México, Arnold. Gracias, querido Carlos. Un gusto de poder compartir con todos esta fina audiencia virtual. Aquí un saludo especial de Asunción, Paraguay, donde tengo residencia desde hace ya como creo que 8 o 9 años. En temas de tiempo, yo generalmente me refiero a mi esposa y ella me corrige, así que creo que muchos de ustedes también lo hacen. Permítame preparar un poco aquí la presentación y entonces sí arrancamos. Ok, yo quiero hablarles en esta tarde noche. Aquí, por cierto, ya es un poco más noche. Aquí estamos a las 8 y algo de la noche, una hora más de México. Y pues en estos tiempos del COVID se cambiaron muchos horarios. Y creo que más que nada, una de las cosas que siempre me han fascinado tienen que ver con cambios. Yo hace un par de años me leí un pequeño librito que a lo mejor muchos de ustedes también lo vieron y lo han leído, es ¿Quién se ha llevado mi queso? O ¿Quién se comió mi queso? De Kenneth Blanchard. Y es un librito que habla de cambios. Y en estos tiempos algo que predomina es cambios. Entonces, yo quiero hablarles en esta tarde, noche, acerca de cambios en la era de la comunicación interactiva. Um, Momentito, y tengo algún par de preguntas. Yo sé que virtualmente esto va a ser un poco más difícil, pero quisiera preguntarle lo siguiente a ustedes, y ustedes pueden contestar. ¿Cuántos de ustedes consideran que la creatividad es importante? ¿Están viendo la presentación, sí? Me imagino que sí. ¿Hola? Sí, sí, Sí. estamos viendo la interacción, sí. Bien, gracias. Entonces, ¿cuántos de ustedes consideran que la creatividad es importante? Yo pregunto generalmente, levante la mano. Esta, como es una virtual, no pueden levantarlo, mejor pueden levantarla y yo no la veo, pero yo creo que muchos o la gran mayoría considera de que la creatividad es importante. Y la segunda pregunta tiene que ver con esta. ¿Me considero creativo? Es decir, si yo creo de que la creatividad es importante, y la segunda pregunta entonces tendría que ser, ¿soy yo una persona creativa? Y si yo puedo contestar a esa pregunta, la tercera pregunta tendría que ver con esto. ¿Considero que mi organización o institución está haciendo todo lo posible para fomentar la creatividad? Y aquí es donde muchos tenemos dificultad y problemas. Les quiero presentar un poco lo que otros han respondido y que es posiblemente muy similar a lo que nosotros hemos o lo que ustedes han respondido en esta pregunta. Y esta es una estadística de la creatividad. El 98% de las personas, cuando se les pregunta, ¿cree usted que la creatividad es importante? Van a decir que sí. Y la segunda pregunta, a ver, cuando le preguntamos, ¿cree usted que es creativo? Van a decir, el 45% de esas personas van a decir, sí, yo creo de que soy creativo, tengo cierta creatividad en algunas que otras cosas. Pero noten a la tercera pregunta, la respuesta. Si su organización o ministerio está haciendo todo lo posible para fomentar creatividad, y la respuesta es que solamente el 2% dice de que mi organización y ministerio está haciendo todo lo posible para fomentar la creatividad. Y esto tiene que ver, y esto habla precisamente sobre el tema de cambios, porque al hablar de cambios necesitamos invariablemente hablar de creatividad.
Y si consideramos que creatividad es importante y consideramos de que yo soy una persona creativa, entonces necesito un ambiente donde yo pueda ejecutar la creatividad y pueda experimentar los cambios que traen esa creatividad. Ah, si pudieras, y esta es una pregunta, si pudieras volver a hacer algo en tu vida, ¿qué sería? Si puedes reflexionar y puedes mirar para atrás y tú puedes decir, mira, wow, ahora que tengo esta creatividad, yo me acuerdo, si hubiese hecho eso, ¿qué sería? Y eso creo que es una pregunta que tenemos que hacernos de tanto en tanto, de nuevo y de nuevo y de nuevo. Nuestra labor es conocer o reconocer cómo se puede hacer algo mejor en vez de resistirse a hacer algo mejor. Y esto tiene que ver con condición. Esto tiene que ver con mi mentalidad, mi paradigma. En vez de decir resistirme, y hay personas que dicen, mira, cuando hay cambio, lo primero que yo digo, no, un momento, vamos a consultar el manual. Si es en una iglesia, van a decir, vamos a consultar el manual de la doctrina de la denominación. Si es en una organización muy grande, tengo que consultar con el jefe o con el supervisor o con el que está encima, con el mero cacique. Entonces, la pregunta correcta debería ser, ¿cómo puedo yo hacer algo para algo mejor? Entonces, algo sí está cambiando. Y Eric Hoffer, un filósofo, dijo lo siguiente: en tiempos de cambio, los que están dispuestos a aprender heredarán la tierra, mientras que los conocedores se encontrarán perfectamente equipados para hacer frente a un mundo que ya no existe. Y esto apunta, Eric está apuntando sobre el tema de cambios. Si yo estoy dispuesto a hacer cambios y a estar rápido y flexible, en vez de estar pensando sobre todas las implicaciones, no que no tenga que pensar en ellas, pero si me concentro en perfeccionar primeramente el conocimiento, ya habrá pasado la oportunidad. Henry Ford una vez dijo, la gente puede tener el modelo T, cualquier color que ellos quisieran tenerlo, siempre y cuando sea el color negro. Es algo que habla también un poco del estanque de cuando uno se encuentra dentro de una organización para no poder seguir teniendo cambios en una organización. Entonces, en la historia siempre han habido aquellos que se resisten al cambio y aquellos que lo abrazan. Y yo creo que en esta noche yo estoy hablando a aquellos que lo abrazan, que están disponibles. Y creo que toda esta pandemia del COVID-19 realmente nos ha llegado como anillo al dedo a los pastores y a las iglesias. He hablado con muchísimos pastores e iglesias en todos estos 2 meses o más, dependiendo del país donde vivimos de cuarentena, y casi todos invariablemente me han dicho esto: rompió mi esquema de resistirme al cambio y ahora tengo que ajustarme al cambio, ya no tengo otra, tengo que abrazarlo. Entonces, aquí hay algunos cambios que sí nos están afectando. Yo quiero compartir contigo esto. Spotify prácticamente ha fundido las discográficas y la venta de CDs. Netflix ha estado logrando que vaya menos gente al cine y bajen ventas de los DVDs. En Booking tiene el jaque a las agencias de turismo. Google eliminó las páginas amarillas, los mapas, el correo, etcétera, etcétera. WhatsApp está acabando con la telefonía fija y celular. Dicho de paso, mi suegra, que tiene 85 años, ella no sabe más cómo llamar por un teléfono normal regular. Llama siempre solamente por WhatsApp. Y si la gente no responde porque no tiene conexión, pues entonces ella se encuentra perdida. Uber está amenazando a los taxis en todas partes de Latinoamérica. Smartphones condenaron a las casas de fotografía. El Waze acabó con los GPS. Yo tengo todavía un GPS que me acuerdo cuando yo lo compré, era lo máximo. Me navegaba con ello, buscaba las direcciones. Waze deshizo todo, lo boté el otro día. YouTube pone en riesgo a los canales de televisión. Facebook está matando a todos los portales de contenido. Y Wikipedia mató a los diccionarios y las enciclopedias. Si se acuerdan ustedes antes, al menos
en mi comunidad aquí en Paraguay, venían por la calle los vendedores vendiendo el tomo de enciclopedias. 12 tomos de enciclopedia que uno tenía que comprar y lo podía comprar en cuotas. Wikipedia se hizo de todo ello. Ahora déjame preguntarte lo siguiente. ¿Cuánto tiempo piensas que va a durar tu empleo o tu posición en su forma actual? Y esta es una pregunta muy puntual que tenemos que hacernos constantemente. ¿Cuánto tiempo va a durar mi empleo o lo que yo estoy haciendo en mi posición como estoy ahora en el tiempo actual en el cual vivimos? Cambios en el comportamiento generacional responden de esta manera. Mire, hace 50 años nosotros teníamos este esquema, el que decía, únete a la organización, ven a la organización nuestra, nosotros te solucionamos el problema, ven con nosotros, nosotros tenemos todo el know-how. Si tú unes a nosotros, te podemos solucionar la cosa. Hace 20 años la cosa cambió. Ahora, hace 20 años el mensaje era únete a la comunidad. Y comenzamos a hablar de comunidad. Yo me acuerdo de iglesias que cambiaban de nombres. Se llamaban Ríos de Manantial de Agua Vida y ahora se llaman Comunidad Cristocéntrica. Como que el tema de comunidad tomó fuerzas y cogió fuerzas en todo el continente. Y tercero, ahora ya estamos en otra época. Ahora el tema es presente, es únete al movimiento. Y vas a ver por todos lados, por todo el mundo, donde la gente dice, únete al movimiento homosexual, únete al movimiento del aborto, únete al movimiento pro familia, únete al movimiento tal y al movimiento este. Y lo que ha hecho esto es reconfigurar la forma en que nosotros comunicamos e interactuamos. Déjame ponerlo de esta manera. Hay pastores y hay iglesias que todavía funcionan en el esquema de hace 50 años, que dicen, ven a la iglesia, ven a este edificio, acá te solucionamos todo. La unción solamente fluye acá en el edificio. Es medio jocoso, yo sé, pero eso es la realidad en la cual muchos todavía hoy viven. Otros ya han despertado y otros tantos ya están comenzando a trabajar sobre el esquema del movimiento, donde yo no soy el que sabe todo, sino que ya me estoy uniendo de equipo y de personas que me ayudan a levantar y a construir a la iglesia. Entonces, en este comportamiento tenemos que nosotros situarnos y tenemos que nosotros apuntar toda nuestra artillería y toda la estrategia que nosotros tenemos en cuanto a fundar iglesias, plantar iglesias, crear ministerios, fundar radioemisoras o canales de televisión o YouTube o el ministerio que Dios te ha dado para que comienza a perfilar cómo funciona la gente a la cual yo quiero servir. Permiso, voy a avanzar esto. Ok, entonces, movimientos y relación social son afectados profundamente por la comunicación y la tecnología. Y hay 4 tendencias digitales que afectan la comunicación y la interactuación entre personas que quiero compartir contigo en este webinar. La primera tendencia digital es esta, el aumento de los dispositivos activados por voz. Permite que yo te pueda explicar un poco para los que no están todavía bien al día en el tema de estos dispositivos. Los dispositivos de activación por voz fue una de las principales tendencias en la comunicación del primer mundo para el 2019 y esto ha explosionado, ha crecido de manera exponencial. Y se dice que para el 2022, un 60% de todos los hogares norteamericanos y europeos tendrán al menos un dispositivo activado por voz o DAV. De los dispositivos de la historia es un poco de esta. En el año 61, IBM hizo el shoebox, que tenía 16 palabras y dígitos y era algo novedoso, que no había visto antes.
En el 2001, Microsoft entra con el reconocimiento de voz a través de Office XP. Los que tienen todavía y se acuerdan de Office XP, era lo fenomenal. Había una computadora que comenzaba a recibir tu comando y podías comunicarte con ella por voz. Luego en el 2011 entró Apple con Siri, que es el producto que ellos sacaron en todos los productos de Apple. En el 2012 finalmente Google entra con Google Now y algunos se van a acordar que abajo en la cinta de su computadora estaba un micrófono que uno aplastaba y uno podía comunicarse a través de la computadora y recibir comandos y recibir información. En el 2013 entra Microsoft Cortana con la competencia para Google. En el 2014 finalmente entra Amazon con el dispositivo de activación por voz llamado Echo. En el 2016, Google entra con el Google Home. En el 2017, Samsung introduce el Bixby en todos los teléfonos smartphones de Samsung. Y en el 2018 entra Apple con HomePod. Ahora, esto es interesante y esto es lo más vendido. Les traigo un poco, no les voy a vender, no me dedico a eso, pero estuve googleando un poco para ponerles un poco. La Amazon Echo bajó de 99, ahora cuesta 49. El Google Home cuesta $99. El Sonos, que ya es un poco más, tiene un poco más de funciones y cuesta $150. Y la manzanita, como siempre, tiene que ser un poco más, cuesta $349. Estos, mis queridos hermanos y hermanas, esto ahora comprende una tecnología que está entrando en los hogares y que no estamos explotando nosotros como los cristianos, estamos explotando esta nueva tecnología al máximo. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, en primer lugar, las estaciones de radio ahora pueden crear sus propias habilidades llamadas skills en Alexa o en Amazon. Por ejemplo, cuando un oyente le dice al Echo que reproduzca la V101.5, reproducirá esa estación. Déjenme probarlo ahora mismo. Yo tengo aquí, este es un Amazon Echo y vamos a probarlo. Alexa, play V101.5. Getting your V101.5 station from iHeartRadio. Alexa, stop. Lo que acabo de hacer es simplemente activar el dispositivo de acción por voz a este dispositivo diciéndole, tócame la 101.5. ¿Y cómo sabe ella, Alexa en este caso, de que es la 101.5? Bueno, es muy similar como un dominio de una página web. Tú puedes comprar, en este caso, la V101.5 para tu propia emisora y entonces está tocando en el dispositivo en todo el mundo. Esa es tu dirección particular. Entonces, ¿por qué no podemos tener nosotros, como iglesia evangélica, nuestras radioemisoras también dentro de estos dispositivos? Los dispositivos activados por voz también le dan al ministerio la oportunidad de llegar a la audiencia en el hogar, ya que estos dispositivos a menudo se colocan ¿dónde? Adivine dónde. En la cocina, en el dormitorio y también en el baño. Y acá hay una oportunidad impresionante, porque nosotros podemos usar ese dispositivo para tocar nuestros mensajes, nuestros podcasts y toda la información que nosotros tenemos de parte de nuestro ministerio, nuestra iglesia, nuestros medios, nuestra radio, para que esté disponible en estos dispositivos activados por voz. La segunda tendencia digital es el continuo aumento del podcasting. Y como no puedo ver las manos aquí, me gustaría preguntarle cuántos de ustedes tienen un podcast o producen un podcast. Tal vez en el chat ustedes pueden compartir eso también, porque esta es la tendencia donde va todo el tema de la audio por demanda. Entonces, el podcast continuará con un tremendo impacto en la industria por mucho tiempo. Se dice que ahora mismo, estuve googleando esta tarde, hay 850,000 podcasts disponibles en 100 idiomas. 850,000.
Dentro de esos 850,000 está el mío. Y muchos otros, tal vez algunos más todavía que están aquí en la sala. Hay 1 billón de oyentes, o sea, 1,000,000,000 de oyentes a nivel global de los podcasts. Y sin embargo, el podcast sigue siendo una herramienta subutilizada por la iglesia y que deberíamos asumir y deberíamos estar produciendo. Ahora, ¿dónde se escuchan los podcasts? 22% lo escuchan en el auto, 29% lo escuchan en el trabajo y el 49%, escuche bien, casi el 50% lo escuchan en la casa. ¿Qué oportunidad tenemos de poder producir podcasts que son escuchados en las casas por demanda? ¿Quiénes son los que escuchan? 56% son hombres y 44% son mujeres. ¿Y cuánto tiempo escuchan un podcast? Escuche bien. 35% dicen que escuchan todo el podcast. Y el podcast usualmente tiene una duración entre 5, 10 hasta media hora, que es la típica duración de los podcasts. El 45% dicen que escuchan el podcast casi todo. El 12% dicen que es menos de la mitad que lo escuchan. 5% dicen que solo el inicio. Se dice de que tú comienzas a escuchar y si en los primeros 3, 4, 5 segundos no te cautiva el podcast, lo apagas. 5% de ellos son los que solamente escuchan los primeros segundos y luego lo apagan. Y luego hay un 3% que no saben. Yo no sé por qué no saben. A lo mejor no saben porque si lo apagaron a tiempo, lo siguieron escuchando completo, pero está en un 3%. Pero miren, hay 45% de podcasters o de escucha de podcasts que escuchan por lo menos una buena parte del podcast. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Déjenme ponerlo de esta manera. Los podcasts nos dan una nueva oportunidad para conectarnos con la audiencia de una manera distinta. Yo he hablado con muchísimos pastores en este tiempo de la cuarentena del COVID-19. Hay muchísimos pastores que han preguntado, hace poco tuvimos un webinar con Melvin Rivera. Él es un gurú de podcast y si tienen la oportunidad, vayan y escúchenlo a Vía Podcast y tiene otros sitios web donde él explica el tema de podcast. Y muchísimos pastores me preguntan y dicen, ¿cómo hago para hacer un podcast? ¿Qué hago? ¿Tomo simplemente la prédica que predico el domingo y la pongo en audio y la distribuyo? No, no es así. Tienes que transformar esa prédica. Entonces, hay formas que todavía no estamos utilizando todos los materiales que tenemos disponibles dentro de la iglesia que pudiéramos transformarlos en podcasts muy interesantes y que luego la gente pudiera escucharlo por demanda cuando ellos tienen el tiempo donde ellos quisieran estar. Otro tema, las estaciones de radio pueden aprovechar sus programas para lograr que sus oyentes sintonicen su contenido de audio por demanda también. Es decir, si yo tengo un programa de radio y mi programa dura media hora, yo puedo producir un podcast de 10 minutos, un comprimido, haciendo una reedición de ese programa de media hora para luego distribuirlo a través de las redes sociales, a través de las plataformas como iTunes y SoundCloud y muchas otras plataformas que distribuyen los podcasts. Los podcasts le dan al pastor una nueva herramienta para proveer enseñanzas cortas, cápsulas de motivación y reflexión. Mi respuesta a los pastores que me preguntan cómo hago un podcast, yo le digo lo siguiente. Si usted no es técnicamente hábil para hacerlo, busque a un millennial que le ayude a reconfigurar su mensaje, a recortarlo o tal vez a reescribirlo y usted graba el mismo sermón que usted predicó por 2 horas en la iglesia y lo pone en 15 minutos o lo pone en 10 minutos con solamente una cápsula. Y esto presenta una nueva forma, agregar un producto más a lo que tiene la iglesia o los medios o la radio. Yo produzco un podcast que lo vengo produciendo desde el 2015. Lo comencé a escribir por email y tengo una base de datos de 27,500 personas que reciben semanalmente un blog, una meditación, una reflexión que yo envío mediante el email. Y hace un par de años, en el año, creo que ahora estamos en el 18,
se me ocurrió, bueno, ¿por qué no reescribo lo que ya tengo y lo produzco en un podcast? Y lo produje en un podcast y lo comencé a publicar en las plataformas de distribución de podcast. Pero se me ocurrió alguien me escribió y me dijo, pastor, ¿me lo puede enviar por WhatsApp? Y se me prendió un foquito. ¿Por qué no enviarlo por WhatsApp? Así que semanalmente tengo 2,400 personas que reciben por WhatsApp un podcast que está a la demanda. Y entonces eso se volvió como un producto adicional y ahora estoy preparando para hacerlo en videocast. Es decir, escribo el blog, lo envío por email, agarro ese material, lo reescribo para hacer un podcast en audio y ahora lo estoy reescribiendo para bajarlo a 3 minutos para hacer un videocast y para enviarlo también por WhatsApp, por YouTube o por donde sea. Entonces, si se dan cuenta, es simplemente reutilizar un material que ya lo tenía de todas maneras, pero lo adapté para interactuar y comunicar a un público de esta era, de esta generación. Si quieren, pueden ingresar a mi página vengaturreinohoy.com y ahí van a encontrar algunos de esos materiales. Entonces, la tercera tendencia digital tiene que ver con esto, el aumento constante de dispositivos móviles. Y esto no es ninguna novedad, pero esto va a ir en aumento. Hay un sitio que se llama Estatista. Si quieren, pueden entrar allí. Es un portal alemán de estadísticas y estuve revisando algunas de las estadísticas que ellos presentan como resultado del tema de los dispositivos móviles y en especial el enfoque hacia Latinoamérica. Ellos dicen que el 86% de los latinoamericanos tienen acceso a Internet por computadora o celular, uno de los dos o en caso también en ambos casos. Hay 3,5 celulares o teléfonos móviles en cada hogar. Algunos de ellos, naturalmente, son todavía los viejitos Nokia, de esos que le llamábamos nosotros ladrillos, y también, naturalmente, en cada hogar tiene que haber por lo menos un smartphone. El 43% dicen que tienen conexión a Internet en el hogar. Es un índice muy bajo todavía comparado con Asia y comparado con Europa y Norteamérica. El 94% dice que tienen teléfonos. El 98% entre 18 a 35 años dice que se conecta al Internet con el smartphone. Es interesante. El 69% entre 45 a 65 años también tienen un smartphone. Es decir, que de los 3,5 smartphones, teléfonos que hay en cada hogar, 69, casi 70% son también smartphones y eso va en aumento. Y esto es interesante. El 6,3% se conectan a la red Wi-Fi del vecino. Y eso todavía existe en nuestro continente latinoamericano, que todavía piratean la señal Wi-Fi del vecino. Yo pensé que eso ya no existía porque están todos encriptados y están todos con contraseñas, pero todavía existe eso. El 44% dice que compran saldo o crédito para navegar, es decir, para datos. Tiene el teléfono, pero 44% dice que lo compran para poder navegar y usar sus datos en el smartphone. El 15% realizan anclaje a una PC. Tienen el internet en la PC y hacen el anclaje con su teléfono o viceversa. Tienen el internet en el teléfono y hacen anclaje con la computadora. El 10% solo usa Wi-Fi en el trabajo. 7,4% va a un lugar privado con Wi-Fi. 7% busca Wi-Fi en plazas y espacios públicos, café, etc. Y esto es interesante. Porque, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, en primer lugar, sabemos que el móvil ha estado afectando todo por un tiempo ahora. Y se prevé, escuche bien, que la publicidad móvil crezca un 17% anual hasta fines del 21. Y esto presenta para iglesias un desafío y una oportunidad. Y ya hay iglesias que han comenzado a poner publicidad en las telefónicas, tanto de Claro, de Tigo, de Movistar y de Personal y de otras telefónicas. Y esto es interesante. ¿Por qué no? Como iglesia, ¿por qué no vamos a poner publicidad dentro de algo que está en las manos de cada persona?
Me hace recuerdo de unos años atrás visité un pastor en Neuquén, en Argentina, en el sur de Argentina. Y él me habló de formas novedosas de evangelizar. Y yo le dije, bueno, dame una idea de qué estás haciendo que es novedoso. Bueno, me dice, tú sabes que tú vas al cine, ¿no? Al teatro y vas para ver una película. Bueno, antes de que inicie la película, ustedes saben, las luces se apagan y comienzan por lo menos 10 a 15 minutos de propagandas y comerciales de toda clase, de Coca-Cola, los chocolates y todo eso. Y él dice que por un año él ha comprado dentro de ese espacio de 10 a 15 minutos un espacio publicitario para su iglesia. Yo le dije, wow, esto está interesante. Toda la gente está sentada comiendo sus palomitas de maíz o como le llamen ustedes, pororó se llaman Paraguay, pochoclo en otros lugares. Están tomando su Coca-Cola y acá están esperando esa fabulosa película de Hollywood y están viendo un comercial, una propaganda de una iglesia que está anunciando una obra social, que está anunciando algo especial que ellos están haciendo para la comunidad, etcétera, etcétera. Y él me decía que ellos producían nuevos spots continuamente para que no sean los mismos siempre. Pero tenía un público cautivo. Y eso significa salir de las cuatro paredes de nuestra iglesia y comenzar a utilizar herramientas que nosotros tenemos de todas maneras en las manos. Entonces, ¿qué más? Para conectarse con las audiencias en el móvil se necesita establecer hábitos para que los oyentes usen tu propia app. Y esto me lleva a lo siguiente. ¿Por qué tu radio, tu medio o tu ministerio no tiene su propia app? Debería de tenerlo. ¿Por qué? Hay múltiples razones y de esas, la mayoría de ellas tiene que ver con proveer algo, un anclaje para tu audiencia, para que pueda estar conectado específicamente contigo, es decir, audiencia cautiva a través de la app. El envío de mensajes de texto dentro de la app para solicitudes de canciones, por ejemplo, solicitud de oración, solicitud de descargas de materiales de apoyo, de mensajes del pastor, de cápsulas, de podcasts, de reuniones, etcétera, etcétera, produce algo fenomenal. Yo he visto iglesias que tienen su app y toda la gente como que vive dentro de esa app. Si no tienes esa app todavía, es hora de que te puedas proveer una app. Pide a alguien, esas apps no cuestan mucho crear. Hoy en día esos costos son muy económicos y el rendimiento es exponencial para poder tener ese contacto e interactuar con esta era generación digital. Y ojo, que cuando hablamos de generación digital, no estamos hablando nosotros de los jovencitos mileniales y generación Z o las que se inventen que vienen ahora. Estamos hablando de lo que afecta a una generación completa. Mi madre comenzó a usar Facebook a los 75 años. Mi suegra tiene 85 años y no se desprende del bendito celular smartphone. Yo puedo visitarla en su hogar y ella está prendida mirando cada videíto, cada fotito, cada cosita que le mandan a ella. Así que la expansión de la generación es completa y total. Y esto presenta una oportunidad impresionante de entrar dentro de el teléfono, el smartphone y de capturar esa audiencia cautiva con la app. ¿Qué otra cosa? Notificaciones a los que los usuarios pueden suscribirse como actualizaciones de noticias de la iglesia, el medio. ¿No quisieras que tu iglesia, tu ministerio, tu medio constantemente te mande una actualización, una notificación en tu teléfono y entra a la pantallita y dice, mira, salió esto, el pastor dijo esto, etcétera, etcétera, el medio está publicando esta noticia, esto es algo novedoso? Tienes que venir a esta reunión. O mira, ahora para descargar gratis está este material. Conseguimos estos libros gratis. Y lo que tienes entonces es a todo este público cautivo que solamente se conecta a través de la app. Bueno, suficiente sobre ese tema. ¿Y por qué no un reloj de alarma?
Eso es interesante. Yo conozco algunos ministerios que ya crearon dentro de su app el reloj de alarma para que cuando el oyente pueda despertar a un programa matutino de oración del pastor o un podcast del pastor o una alarma básica que siempre suena en el smartphone. Entonces, la app produce muchas oportunidades que todavía no estamos explotando al máximo. Y luego tenemos la tendencia digital del desarrollo de la inteligencia artificial. Y esto es algo realmente todavía no hemos, y lo que ustedes saben, ustedes han leído todavía, no comprendemos todavía el potencial completo que tiene la inteligencia artificial, pero la estamos explorando. Estaba compartiendo con los hermanos de Enlace que crearon lo que es Enlace Plus. Y Enlace Plus ellos lo que están haciendo es todo su material existente que ellos tienen en Enlace de años y años de prédicas y de enseñanzas y todo lo que ellos han hecho, lo tienen todo ahora en la nube y está interconectado con un programa fabuloso que activa la inteligencia artificial. Y funciona de esta manera. Tú estás interesado en saber qué se ha dicho sobre el tema del rapto. Ingresas, buscar rapto dentro de esa plataforma de Enlace Plus y automáticamente te salen los videos donde pastores o donde hubo enseñanzas en relación al tema del rapto. Y lo que hace inteligencia artificial es sigue trabajando en el fondo para mañana mandarte un mensaje, decirte, mira, he encontrado otro video que habla del rapto. Y esa inteligencia comienza a trabajar a medida que tú vas visitando y tú sabes que los algoritmos y todo eso cómo funciona. Pero aquí está el tema. La inteligencia artificial, a veces llamada inteligencia de la máquina, está basado en bases de datos que recuerda los hábitos de cada oyente, de cada persona. Entonces, aquí está lo interesante. Simplifica tareas administrativas, contenido inteligente por demanda, aprendizaje personalizado y aprendizaje global. Y cuando metes todas estas cosas dentro de una bolsa y tú le dices a esa bolsa que esa bolsa contiene todos los mensajes y todos los productos que tu iglesia y en todos los años de creyente tú has producido y tú tienes todo eso, lo metes todo ahí y comienza a trabajar dentro de eso para el beneficio de la capacitación y equipar al pueblo de Dios, entonces llega a ser algo sumamente interesante. ¿Y esto qué es lo que significa esto para nosotros? Bueno, en primer lugar, enlazar tu app. Si ya tienes tu app, tienes tu página web, tú tienes tus redes sociales y los comienzas a enlazar dentro de un portal, podrás distinguir cuál es la respuesta de tu público a los diferentes programas, los podcasts, las publicaciones, los blogs y de esta manera preparar contenido que sea atractivo para tu público, tu iglesia. Y esto lo enfoca un poco más. Es decir, si yo me pongo a pensar, ¿qué voy a predicar este domingo? La inteligencia artificial que ha producido o que ha juntado todos los elementos de toda la audiencia, de toda mi iglesia, y que usualmente han comenzado a preguntar sobre temas como el rapto, por decir, ahora porque mencioné ese tema. Entonces yo puedo decir, ajá, mi público, mi iglesia, tiene muchas preguntas en relación al rapto. Así que el domingo voy a predicar al rapto. Y si yo publico esa novedad de que el domingo voy a hablar del rapto, conecta automáticamente con el deseo de la gente que estuvo buscando ya toda la semana o por tal vez un mes estuvieron buscando tema que tiene que ver con el rapto. Y eso me ayuda a mí como pastor para enfocarme en lo que yo puedo proveer entonces a la audiencia. Y lo mismo sucede con la radio. Lo mismo que sucede con los top, las músicas más tocadas, las más requeridas, o por decir, ¿por qué no oraciones? Digamos que en este mes hubo mucha gente que estuvo pidiendo oración por el COVID-19. Entonces, ¿qué estuvieron pidiendo oración específicamente en relación al COVID-19? A lo mejor resalta de entre de toda la estadística, la inteligencia artificial saca una cosa específica que tiene que ver temor.
Entonces, eso como audiencia, yo como medio puedo fijarme entonces en la audiencia y puedo decir, ok, tengo que hablar más del tema del temor y ayudar a mi audiencia para que ellos puedan sortear ese tema, ese problema. Tu audiencia, tu iglesia podrá hacer búsquedas inteligentes dentro del portal. El sistema enviará notificaciones a sus teléfonos de los nuevos materiales producidos por tu medio o tu iglesia basado en los gustos o necesidades que cada persona tenga. Así que en realidad esto es algo sumamente interesante, novedoso, porque todavía no comprendemos, todavía no sabemos asegurarnos bien de esa herramienta, pero tiene mucho, mucho potencial. Ahora, ¿cómo puedo responder entonces? Acuérdense que yo le decía al inicio, cuando se trata de cambio, yo puedo decir rechazo el cambio, puedo decir no, ya no tengo edad suficiente para ello, eso ya es para los millennials, para la generación Z, etcétera, etcétera. O yo puedo abrazar ese cambio. Me acuerdo de mi mentor, el hermano Pablo, que a lo mejor ustedes también conocerán. El hermano Pablo tenía, creo que cuando lo visité últimamente tenía 85 años. Él ya falleció hace un par de años, a los 92 años. Lo visité a él y cuando eso, habían salido los Palm Pilots. Si ustedes tal vez en la audiencia se acuerden, eran unos dispositivos similares a lo que sería el smartphone hoy en día, pero no tenía nada de inteligencia de smart, pero era lo último. Lo visité al año nuevamente y él ya tenía otro dispositivo. Y me dijo, mira, ven acá, me dijo, ven acá, quiero mostrarte, me decía. Y él me dice, mira, yo en este equipo, en este teléfono, me dice, yo tengo 5 versiones de la Biblia y esto es fabuloso, me decía. Y esto estaba a los 86, 87 años. Y yo comprendí una cosa interesante de él y aprendí esto. Nunca uno es tarde para aprender algo nuevo. Nunca es tarde. Y mi disposición, mi enfoque tiene que ser no resistirme al cambio, a lo que viene, sino abrazarlo con todas las fuerzas y comenzar a utilizarlo y a explotarlo. Entonces, ¿cómo puedo responder a ello? Quiero lanzarte un desafío. Lastimosamente no puedo preguntarte y no puedo ver las respuestas de ustedes. Pero hay un país que tiene 1.3 billones de habitantes. No puedo esperar por la respuesta porque no puedo verlos y no puedo ver sus manos. Pero el país de 1.3 billones es la India. Hay otro país que es mucho más grande, que tiene 1.4 billones de habitantes. Y generalmente la gente se confunde entre este y el que voy a mencionar, y es China. Estos son los dos países con la mayor población que tenemos nosotros disponible. Pero hay un país más grande todavía, que tiene 2.4 billones de habitantes. Y ahora me dirán, sí, pero China, India es el país más grande. No, el país más grande es Facebook. Tiene 2.4 billones de habitantes. Y si este es el país más grande que existe en la plataforma virtual, si este es el país con mayor población, ¿no crees de que este sería mi enfoque, mi target, mi objetivo, a donde yo tengo que llegar? Si este país tiene tanta gente, tenemos que hacer algo para evangelizarlos. Y estuve revisando los valores centrales de Facebook y quiero más o menos ir terminando con estos 5 valores que me parecieron interesantes, ¿no? El primer valor que Facebook presenta es lo siguiente: enfócate en el impacto. Enfócate en el impacto. Resuelve los problemas más importantes que hagan la mayor diferencia. En inglés decimos biggest the biggest kick for the buck. Zuckerberg le recuerda a su equipo constantemente que es fácil gastar tiempo en nada. Y esto sí lo sabemos. Podemos estar todo el día gastando tiempo en la nada. Como yo lo veo frecuentemente, yo veo esto en la calle. Los policías aquí en mi país están en la calle, deberían estar patrullando, pero ellos están prendidos a su celular, mirando los videitos y toda esa cosa, gastando tiempo en la nada. Zuckerberg le dice, mire, enfócate en el impacto. Número 2, muévete rápido. Y él le dice lo siguiente: colaboradores de Facebook son motivados a moverse rápido y romper moldes. Se asume que si no rompes moldes, es probablemente que no te muevas rápidamente.
Esto es interesante, esto es fascinante, porque esto vuelve otra vez a lo que yo les mencioné al inicio de Eric Hoffer, el filósofo que decía, mira, tú puedes aceptar los cambios, pero tienes que aceptarlos rápidamente. No da tiempo para pensar mucho en ellos, estudiarlos, llamar a un ¿cómo se llama? Síndrome, o no, no, se me va la palabra, llamar a una reunión, a una organización, llamar a tu iglesia para ver si es que vamos a votar vamos a pasar con el Facebook Live, sí o no. Y hay muchas iglesias que yo todavía veo. Mire, me hace recuerdo lo siguiente, ya que me estoy acordando de varias cosas. Me fui a una iglesia a predicar una vez, perdón, y afuera de la iglesia había un cartel que decía, y esto es hace un tiempo atrás, que decía prohibido entrar con el celular. Y afuera estaban los jovencitos como los fumadores antes de entrar al edificio, mirando todavía sus últimas noticias antes de que toque la campana para entrar en la iglesia. Entonces, aquí la cosa es esta, tenemos que movernos rápido y tenemos que movernos sobre la marcha. Es como decimos que el Espíritu Santo acomoda sobre la marcha la carga. Hay un pasaje en 2 Crónicas capítulo 29, 36. Y esto es fenomenal. Si quieren, léanlo, porque esto es algo que habla sobre moverse rápido. Dice Ezequías que él se alegró con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo porque la cosa, y dice textualmente, la cosa fue hecha rápidamente. Necesitaban ellos acción. Y Ezequías tomó, como decimos, al toro por las astas. Y él dijo, vamos a hacer esto rápido. Y lo hizo rápido y se movieron rápidamente. Estos son tiempos donde no da mucho tiempo para pensar y llamar a muchas reuniones y convocar a los gurús y todo eso. Aquí es simplemente salir y, como decimos nosotros en Latinoamérica, a la que te criaste, así nomás rápidamente, a probar. Vas a fallar un montón de veces, pero dentro de esas fallas vas a aprender algo y vas a recomponerte, vas a levantarte y lo vas a hacer mejor. La tercera cosa que dice Zuckerberg en Facebook es: sé valiente. La meta de Facebook es crear una cultura que toma riesgos, y el lema en Facebook, ponga mucha atención, es esto: la cosa más arriesgada es no tomar riesgos. La cosa más arriesgada es no tomar riesgos. Y en esta era de muchos cambios me llegó un mensaje acá. Tenemos que aprovechar y hacer los temas rápidamente. Perdón, se me pasó la pantalla. Ok, cuarto, sea abierto. Ser abierto significa dar acceso a información lo más que se pueda para tomar mejores decisiones. Entonces, crear una cultura de ser abierto. Y yo frecuentemente, cuando me siento con los pastores, yo le digo: pastor, sea abierto, entre con una mentalidad abierta, no se quede clavado en el pasado, comience a preguntar qué más podemos hacer para poder improvisar y poder movernos y poder hacer algo nuevo. Y quinto, construye valor agregado. Facebook existe para hacer del mundo un lugar más conectado y no solo crear una empresa que produce dinero. Entonces, estos 5 valores, yo quiero que tal vez ahí, en donde estás ahora, puedas calificar lo siguiente. Piensa en tu organización, piensa en tu medio, o piensa en tu iglesia, piensa en tu ministerio. ¿Están haciendo ustedes lo que yo te decía al inicio? Si tú eres creativo, te gusta la creatividad y me has dicho que tu iglesia o tu ministerio o tu medio no está haciendo todo lo posible para fomentar la creatividad, entonces tal vez es hora de pensar en estos 5 puntos. Enfócate en el impacto, muévete rápidamente, sé valiente, sé abierto y construye valor agregado. El valor agregado, por si acaso, no se trata de piratear lo que otros están haciendo. Esto es fácil. Yo siempre digo que los latinoamericanos somos los mejores piratas que jamás han habido. Los piratas del Caribe no son nada comparado con nosotros, porque nosotros lo primero que hacemos es vemos algo, lo pirateamos y lo copiamos y lo hacemos tal cual.
y piratería. Ustedes saben, en nuestras calles sobreabunda de los DVDs, las músicas y todo lo que tiene que ver para copiar. Nosotros naturalmente le llamamos más formalmente como estamos haciendo respaldos solamente, ¿no? Pero construye valor agregado. Es decir, ¿has visto algo que funciona muy bien para una iglesia o para un medio? No solamente lo copias, sino que tomas eso y dices, ok, voy a mejorar esto, voy a darle un valor agregado a ello. Ellos están haciendo esto, yo estoy haciendo esto más esto. Y eso automáticamente te conecta mejor con tu audiencia y lo hace un producto especial que viene de ti. Porque lo peor que uno puede hacer, y yo siempre se lo repito a muchos pastores, no solamente copie el mensaje, no está nada de malo de copiar el mensaje de un pastor que predicó y que tú escuchaste por YouTube y lo comenzaste a predicar también en tu iglesia, pero agrégale algo más a ello, no solamente una copia para que no sea una fotocopia. Quiero terminar esta sesión para hablarte sobre cambios. En COICOM nosotros teníamos preparado todo listo, ya habíamos casi ya firmado, ya hemos firmado y ya estábamos casi pagando por el centro de convenciones en San Pedro Sula para el congreso de COICOM que íbamos a hacer del 16 al 18 de septiembre. Y hace un par de semanas tuvimos que retomar ese tema y pensar, ok, las cosas han cambiado, no nos van a permitir posiblemente, aunque sea en septiembre, todavía por el tema de distanciamiento social, no nos van a permitir tener el Congreso como siempre lo tenemos con un par de miles de personas. Entonces, ¿qué hacemos? Así que decidimos nosotros sacar el Congreso, posponerlo para el próximo año y vamos a hacer este año por primera vez algo que todavía no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Vamos a abrazar ese cambio y vamos a hacer el Congreso de COICOM 2020 online. Y lo vamos a hacer gratis. Y seguramente vamos a tener un par de miles de personas por 2 días y medio participando de este congreso de COICOM online. Más información se lo voy a mandar. Hemos cambiado las fechas. Este era el anuncio que nosotros mandamos y lo teníamos puesto por todas partes para que la gente vaya preparando sus viajes para ir a Honduras y estar en el Congreso Internacional de COICOM. Pero ahora estamos en tiempo de cambio, así que hemos abrazado esto con todo. No sabemos cómo vamos a hacerlo, qué vamos a hacer, sabemos de tecnología, sabemos que está disponible todo eso, pero todavía no hemos tenido la experiencia, así que estamos en eso, así que algo que es bien al presente. Ahí está mi información, si tú quieres puedes escribirme, yo creo que tenemos un periodo de preguntas y respuestas, pero si quieres puedes anotar allí, está mi dirección, mi correo, puedes tomar una captura de foto con tu celular, tu smartphone, y también lo puedo distribuir por ahí después. Muy bien, esto es todo lo que quería compartir con ustedes en esta tarde, en esta noche. Así que voy junto a ti, Carlos. Claro que sí, Arnold, muchas gracias. Hay algunos comentarios. Me dice Samantha Rodríguez, yo participo en una página donde posteamos pequeños podcasts cristianos, pero en Facebook nos llamamos como Podchrist, ¿verdad? También Okay. creo que el tema de los podcasts tiene bastante relevancia, ¿verdad? En lo que estabas comentando también ahí. Y dice que hay una gran oportunidad, Carlos, hay una oportunidad muy grande en los podcasts también. Eh, Nosotros acá en México todavía no hemos desarrollado la parte de los podcasts. Está Ruth Meneses, comenta, yo ya estoy en Spotify, ¿verdad? Ahí con los podcasts, ¿verdad? ¿Cómo podemos seguir viendo esta parte para México? ¿Cómo empezamos, verdad? Sí, bien, perfecto. Yo les mencioné a una persona que se llama Melvin Rivera. Hace poco tuvimos un webinar sobre 7 pasos para crear un podcast. Y entender primeramente, Melvin estaba compartiendo, bueno, yo también tengo algo de experiencia, ya llevo un par de años haciendo podcast. Hay que comprender de que esto no es simplemente replicar algo que yo estoy haciendo usualmente. Tengo que enfocarme en cómo crear este podcast que va a ser entregado a una audiencia cautiva que no lo va a escuchar en vivo, lo va a escuchar después.
Y en primer lugar, tengo que pensar en el contenido de ese podcast, ¿no? ¿Qué voy a hablar? ¿Sobre qué voy a hablar? ¿Y cuál va a ser mi audiencia? Igual como todos los que hacemos radio, siempre tenemos que enfocarnos, o en cualquier medio, también televisión, tenemos que enfocarnos en quién es la audiencia, ¿no? ¿Quién es el que me va a escuchar y qué les interesa escuchar? Como les decía, hay 850,000 podcasts disponibles en Spotify, iTunes, SoundCloud, y muchas otras plataformas que están distribuyendo los podcasts. Entonces, es como una jungla, como los canales de cable que tú tienes en la casa, como hay 200, 300 canales, y con cuál te quedas. Entonces, el tema del podcast es crear un contenido específico que va a ser para una audiencia específica. Entonces, el mío yo distribuyo me ha sido muy exitoso por WhatsApp. Y el WhatsApp es mejor, es casi más fácil porque hay una cosa, Carlos, y también querida audiencia, hay una cosa, la gente tiene terror a hacer ejercicio en el smartphone. ¿Sabe cuál es el ejercicio, no? Es hacer esto. Esto es el ejercicio, uno de los ejercicios más graves, más difíciles de hacer en la audiencia digital de hoy en día. La gente no quiere ir a buscar mucho tiempo, quiere que se les alimente la información como con una cucharilla a la boca. Entonces yo he decidido crear el podcast y mandarlo por WhatsApp. Y la gente lo consume, no tiene que ir a un sitio para bajarlo, descargarlo y escucharlo. Lo escuchan ahí directamente en el WhatsApp. Entonces a mí me sirve eso, ¿no? Entonces eso es podcast. Claro, el Centro Cristiano Peniel también dice que ellos están utilizando también los podcasts en este momento, y su experiencia dice que lo pasan con el programa de Format Factory, extraen el audio y lo suben al podcast en iVoox también. Es así como Exacto. lo están manejando ahí. Exacto. Entonces, hay algo que pueden agregar y esto es valor agregado. Recortarlo, editar el audio. Si eso me imagino viene tal vez del sermón, de una prédica, de un mensaje, una enseñanza, ahora es editarlo de una manera que sea más consumible, más interesante para una audiencia. Igual como nosotros, no nos gusta escuchar, vea, estoy hablando, yo soy el que habla, ¿no? Aquí estuvieron ustedes Sí, escuchándome por casi una hora, ¿no? Y más que alguno dice, ¿cuándo va a terminar no? Lo mismo sale en el podcast, ¿no? O un programa de radio. Entonces, hay que hacerlo consumible, interesante, para que la gente diga, yo quiero escuchar uno más. sí. También nos escribe Josué Ríos de Amístate con Dios, es una emisora de radio. Ellos dicen, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Los skills funcionan también para un ministerio de alabanza que tiene música en Spotify? No, los skills tengo entendido, exhaustivamente no he investigado, pero el skill funciona más como una dirección para una radioemisora, es decir, como la que les estuve presentando aquí en esta sesión, que tiene una dirección como es como un dominio, es decir, así como tú tienes www.estoyaquello.com, tú tienes un skill dentro del sistema de Amazon para que tú reserves eso. Y si hay, por ejemplo, como puede haber 102.1, una radio FM, pueden haber muchas, entonces ellos le agregan una letra al inicio. Entonces pueden replicar muchas 102.1, pero tengo entendido que no es tanto para un ministerio musical como más que como una dirección para buscar una radio. En el caso, me surgió una pregunta, en el caso de la música, ¿verdad? De las emisoras que puedan subir un programa en Spotify, el tema de las licencias de la música que utilizan en la programación, ¿hay restricción por parte de Claro que Spotify? sí. Claro que sí. Tú sabes que así como inteligencia artificial, ya automáticamente tú subes algo a YouTube usando una música que tiene un derecho de autor, no te permite, ¿no? Lo mismo no te lo permite Facebook y tampoco lo permiten otras, ¿no? Entonces tienes que demostrar que tienes el derecho de la música de fondo o la música de cama musical que tú tienes, ¿no? Claro, ok. Me piden que por favor vuelvas a colocar la pantalla donde vienen tus datos, Ok, este, perfecto. para algunos que lo quieren tomar todavía. Sí, permíteme que aquí viene. Dice,
Dice, tenemos que actualizarnos en las plataformas digitales. Eh, Muy inspirador lo que acabas de comentar. Y de verdad nos dejaste así como, ¿por dónde empiezo? Sí, Muy es correcto. Esa es una pregunta, muy buena pregunta. ¿Por dónde empiezo? Y acá hay que ser, aquí hay que ser sabio. ¿Sabes? Es como, esta es la típica pregunta que me hace cualquier pastor. Me dicen, ¿cómo hago? ¿Por dónde entro en las redes sociales? Veo de que todo el mundo está en redes sociales, veo de que ahora por el COVID-19 no puedo tener la iglesia. ¿Dónde le entro, pastor? ¿Le meto a todos los días como una ráfaga a todas las redes sociales o qué hago? Y yo le digo, no, no es así. Las redes sociales, cada uno tiene su audiencia. Enfóquese en una de esas redes sociales, si es Facebook, si es Instagram, si es podcast, lo que va a hacer, pero enfóquese en ello y luego haga valor agregado para entrar a las otras redes sociales. Es decir, es como aquel novato, ¿no? Que toma esta foto y la publica en Facebook, en Instagram, en Twitter y la pone la riega por todas partes. No le sirve, porque en cada una de las plataformas tiene su forma, su formato, y para qué fueron creadas. Entonces, esto necesita y si acá yo les digo, pastor, si usted no sabe qué hacer, cómo lo hacer, pero usted tiene en la audiencia, tiene a un montón de jovencitos mileniales que están listos para explotar, para ayudarle en ello, ¿no? Claro, claro, sobre todo en estos tiempos hay una generación muy grande también. Sí, y Me sabes, dicen Carlos, excelente. Carlos, acá hay algo interesante, perdón, y agrego esto. Por años en COICOM, nosotros hemos estado capacitando, entrenando a los pastores, diciéndole, pastores, métanse al tema digital, métanse a las redes sociales. ¿Y saben lo que generalmente han hecho? Y esto lo digo, yo soy pastor, perdón, no voy a echar piedra sobre pastores. Y generalmente los pastores han dicho, ah, sí, yo voy a mandar a mi equipo de comunicación, a mis jovencitos, a ellos los voy a mandar a COICOM para que vayan a aprender. Yo sigo haciendo lo que siempre hice y siempre lo voy a seguir haciendo. Y ahora me encuentro con estos mismos queridos colegas pastores que me escriben y me dicen, Arnold, hubiese escuchado hace años sobre este tema. Ahora me encuentro en la casa, no puedo salir, mi congregación está dispersa, está regada. No sé cómo explicarles, cómo hablarles a ellos. Ayúdame, por favor. Necesito un 101, un curso rápido de esos express, porque ahora tengo que hacerlo. Entonces, creo que es un buen momento. Esto fue como una sacudida que el Señor usó. Yo digo que el COVID-19 nos vino como anillo al dedo a la Sí, iglesia, porque es correcto. es como en el libro de los Hechos, que los cristianos estaban todos aglomerados en Jerusalén. Y cuando vino la persecución, ¡boom! Explotó Jerusalén. Salieron a los confines de la tierra y el evangelio llegó a nosotros. Si eso no hubiese salido, si eso no hubiese sido, nosotros todavía no conoceríamos del Señor. Así que esta es una Así es. oportunidad especial que Dios ha mandado. Yo no, perdón, no lo voy a poner de esta manera, porque también hay mucho estrago, pero aprovechemos este momento. Claro, claro que sí. No sé si hay una pregunta más de todas las personas que están conectadas. Estamos con Arnold Enns, el presidente de COICOM. Ha sido una excelente conferencia. Están comentando, excelente tu conferencia, Arnold. Te felicitan, felicitaciones al pastor. Excelente ponencia. Bueno, no, ¿qué te digo? Nos dejaste con ganas de más. Alejandra, Sí, perdón. hay preguntas. Sí, hay una, me parece que Alejandro Villavicencio, no sé si, Villaseñor, que diga, no sé si él tiene duda, tiene la manita levantada. Sí, sí, le pido que nos ayude, ahora sí que abriendo su micrófono. Bueno, ahí está. Hola, buenas tardes. Dios te bendiga, pastor. Gracias a todos por este nuevo aprendizaje. Creo que estamos en un buen tiempo. Damos gracias a Dios de esta cuarentena, de este encierro involuntario, donde es precisamente un tiempo de aprender y avanzar. Ahí ponía yo en el chat como Nehemías, con una mano trabajando y con otra, con un arma empuñada, ¿no? Así tenemos que estar sobre la marcha aprendiendo. Así es, Alejandro. Así es.
Tenemos igual para que te presentes, Alejandro, ¿de dónde eres? Acá de la hermosa ciudad de Tijuana, Baja California. Ándale, Alejandro, de la estación de radio, ¿verdad? También Muy bien. Jorge Voy a Yunis, pedirles me a parece. todos. ¿A quién más, Alejandra? Jorge Yunis tiene por ahí también una pregunta. Ok. Adelante. Es que aquí tengo la cocina. Ahorita de acá. No se escucha bien por su internet, yo creo, ¿no? Sí, le quité el audio, no sé si tenga alguna duda, pero Bueno, Ale, ¿por qué no mandas para la fotografía también antes de ok, concluir? ok, Para ok. que dé la instrucción. Pues igual chicos, ahora sí que por el día de hoy, no sé si nos pueden ayudar con su cámara, todos encendida, los que puedan, los que tengan el ancho de banda necesario para que podamos tomar la foto pues del registro del día de hoy. Entonces voy a poner ya la vista de todos completos para que veamos y empecemos a ver quiénes ya están listos para la foto. Bueno, mientras están ahorita abriendo sus cámaras, la gente te está agradeciendo, Arnold, que la conferencia del día de hoy fue desafiante y de mucha bendición. Tomamos el reto, Arnold, en México. Tomamos el reto y queremos hacerlo, queremos seguirnos capacitando en los temas de podcast. El desafío que nos dejaste nos ha hecho reflexionar sobre el qué sigue para nosotros. Ya no van a volver a ser igual las cosas, como bien nos mencionabas, y queremos agradecerte el tiempo que has tomado para México, Arnold. Con mucho gusto, Carlos, con mucho gusto. En esto hay que decir esto y creo que eso sería lo correcto. Ninguno de nosotros somos expertos en esta situación. Estamos todos como que empezando de nuevo, ¿no? Y eso es bueno, porque eso también nos da oportunidad de afianzarnos, apoyarnos mediante como esta conferencia, este tiempo de poder compartir y de esa manera ayudarnos, ¿no? Y creo que una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo especial es que necesitamos el uno del otro. Y necesitamos, acá no hay sábelo todos, no hay expertos, aquí todos estamos aprendiendo a nadar en un nuevo mar, en un nuevo normal, en un nuevo sitio, un nuevo lugar, así que, y con muchas oportunidades. Sabes, estuve participando ayer con el equipo, yo soy parte del equipo de Lausana, que trabaja por la evangelización del mundo, y ayer estuvimos reunidos unos 80 de unos 100 países diferentes, pero no eran 80, eran de unos 60 países, por ahí habrán sido, no recuerdo exacto, pero lo interesante fue esto, y estábamos reflexionando qué significa esto para la expansión y la proclamación del Evangelio en estos tiempos. Y sin duda alguna, todos recordamos de que este es un momento de mucha oportunidad, porque el mundo está mirando por todas partes, no encuentran respuesta en sus gobiernos, no encuentran respuestas en otras cosas donde tenían su confianza. Así que es una buena oportunidad para que encuentren su respuesta en el Evangelio y en la palabra de Dios. Así es, así es. Pues agradecerte, Arnold. Gracias por esta reflexión. Yo creo que muchos de los comunicadores, pastores y parte del equipo de liderazgo que está atendiendo las necesidades de la iglesia en este momento por la situación que tú nos comentas, tenemos que entender que nadie en este momento lo sabe cómo, ¿verdad? Pero Sí. empezar bien, utilizando las herramientas a nuestro alcance, pidiendo la dirección de Dios y utilizando nuestros medios con pertinencia, con profesionalismo, con un sentido de misión, Arnold, ¿verdad? Con un verdadero sentido de misión de la comisión divina, para no perder el enfoque, sin dejar tampoco todo lo que es parte de la naturaleza de la radio o de las comunicaciones también. Muchas gracias, Arnold. Gracias de verdad. Con Gracias mucho por gusto. bendecirnos acá en México.
Gracias. Con mucho gusto. Alejandra, ¿alguna recomendación más? Pues ahorita ya nada más vamos a tomar la foto, entonces, pues ya nada más que sonríen Ok. todos, por favor. Ok. Voy a contar 3 como siempre y después de contar 3 tomo la foto. Ok, Ok. 1, 2, 3. Perfectísimo. Ahí está. Muy bien, muchas gracias, chicos. Arnold, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Ya saben que yo, pues antes de terminar, espero 2 minutitos para que puedan desconectar y ver lo que tengan que terminar de ver y yo termine de grabar. Y después de eso cierro el webinar, ¿ok? Muy bien. Gracias, Alejandra, por todo tu soporte. También gracias. Hasta A luego. todos, Dios les bendiga. A todos, Dios les bendiga. Bendiciones. Bye.